Tu sensibilidad, mi destino, una serie china que trata sobre un chico que tiene una maldición que lo convierten en un demonio cuando él era pequeño, por lo cual no tiene ningún tipo de sensibilidad. O sea, simplemente no siente enojo, no siente felicidad, no llora, no se alegra de nada, por lo cual vive como una persona aislada del mundo, pero sin ningún tipo de emoción, por lo cual se le hace muy difícil comprender y compartir con los demás. Conoce una muchacha callejera, es como una ladrona que la están buscando porque ella tiene, obviamente, así como un historial de delinquir, y corriendo se topa con este príncipe que en el instante en que él la toca puede volver a sentir, por lo cual él se la lleva donde él vive. Al principio, como la mayoría de las comedias chinas, es bien interesante, da mucha risa porque él quiere tenerla a ella al lado todo el tiempo y la quiere tocar todo el tiempo para él poder sentir los sabores de la comida, para poder de esa manera cuando toca también tener algún tipo de sensación, y es entendible. La forma de poder quedarse con ella durante el tiempo en que él la requiere es haciendo un contrato y pagándole hasta que él lo considere, y en el contrato entonces empiezan a escribir las pautas que deben de seguir. Resulta que él la tiene prácticamente como prisionera, que ya no puede salir, que ya no puede estar con otras personas, que tiene que hasta tener el control de ella y de esa manera también poder sentir. Como cualquier persona quisiera sentir el sabor, poder oler, poder tocar y sentir la sensación, se entiende. Pero en la trama, entonces, hay otros villanos. Obviamente, el príncipe siempre que aparece, que resulta que le quiere hacer daño al protagonista. La madre de otro príncipe también no está de acuerdo ni con el matrimonio de él. Y obviamente que no van a querer que él se case con una ladrona. Eso se entiende. O sea, también me encontré eso de la película, del drama, de este drama mal, como de querer romantizar que si tú eres ladrón, que te puedes casar con un príncipe, y de esa manera todos te tienen que apoyar. Creo que fue un poco exagerado en ese sentido, pero yo entiendo también que quisieron hacer algo diferente, por lo cual en ese sentido no lo voy a criticar, porque tampoco quiero el mismo cliché de siempre de la muchacha que se hace hacer pasar por princesa, por lo cual tiene que inventar todo un mundo en el palacio, y ya se repite la historia una y otra vez. Está con la princesa falsa, está también con verdad o truco, está en muchas otras que yo he visto donde quieren engañar al príncipe y entonces al final ellos terminan enamorándose y son felices para siempre. También comprender, por lo menos es de 24 capítulos, eso está muy bien, que no la alargaron más de la cuenta sin necesidad. O sea, no es una historia súper, hiper extremada buena, pero yo creo que es interesante, por lo menos es una premisa diferente, tiene buenas actuaciones, tienen buen vestuario, pero sí como que no la encontré tan especial, así como de que me atrapara o que yo me quedara todo el tiempo como otras series que he visto que tienen una historia tan interesante que yo veo hasta 5 o 6 capítulos por día. A mí me costó terminar de ver Your Sensibility, My Destiny, porque la historia se queda como un poquito floja. También está la hermana de la protagonista que también se queda con otro príncipe. Estas muchachas, por ejemplo, son criadas por un hombre que no pertenecía a su familia, pero que las crió, y la familia de ella está muerta. Pero
Yo simplemente quise dar una pincelada de que está interesante para aquellos que quieran ver una historia diferente, pero no está tan atrapante, para serles sincera. Los chistes al principio son muy buenos, pero ya después la trama cambia y se vuelve así como un melodrama de recordar el pasado, de que se me hicieron daño, de que quién es el culpable, de que quién tiene que morir. Entonces se vuelve así como que más de lo mismo. La recomendación mía sería que si usted quiere ver un drama que no sea muy largo, que tenga una historia diferente, se lo recomiendo. Si es que usted quiere ver algo súper especial, entonces no sería lo indicado, porque como que se queda un poco corto en la trama y pudo haber sido mucho más interesante según la historia.